Bienvenidos a todos al podcast de Maestros de la Regeneración. Hoy estoy muy contento de recibir a Muipu en este episodio eh, por una razón muy específica, y es que el objetivo de Maestros de la Regeneración, siendo ayudar a la gente a reconectarse con una comprensión evolutiva de la naturaleza, de la vida en el planeta Tierra y de nuestra relación con el medio ambiente, pues Muipu es el descendiente de sabedores del Pirá Paraná, de jaguares del Yurparí. Él es un aprendiz de los sabedores y lleva consigo este conocimiento, este pensamiento ancestral, eh, que tiene probablemente cientos de miles de años. Y tengo mucha curiosidad y mucha emoción de poder conversar con Muipu sobre nuestra relación con el medio ambiente, nuestra relación con la vida, el tiempo, el conocimiento y cómo estamos en armonía con el planeta y con el medio ambiente. Muipu, bienvenido. Qué emoción que estés acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Contame, Muipu, de dónde viene el pensamiento, qué es el pensamiento para el Pirá. Ujú. Bueno, el pensamiento del Pirá Paraná es un conocimiento ancestral que ha venido surgiendo desde el origen de la vida, mucho antes de la existencia de las cosas. Desde el principio, el conocimiento o el pensamiento que nosotros mencionamos que Tioca ha existido siempre. Siempre ha existido, siempre va a existir, hoy en día existe y especialmente es para proteger la naturaleza de toda la selva amazónica. Entre eso, la selva amazónica no es solamente la fauna, la flora, los ríos, los caños, los árboles, sino que además tiene mucha ciencia, mucho conocimiento, tiene mucho origen, ¿sí? Tiene una cultura que es muy ancestral, que ha existido durante miles, millones de años, que hoy en día sigue existiendo y siguen protegiendo la naturaleza como parte de la vida de cada ser humano, y ese conocimiento, esa protección también le sirve al mundo entero. La vida del Pirá Paraná o el conocimiento es un modelo de existencia muy tradicional que nos ha servido para proteger el medio ambiente. Es un conocimiento puro que nos entregaron nuestros ancestros desde el origen de la humanidad o de la existencia de las cosas, para que nosotros hoy en día protejamos todo lo que nosotros hoy en día tenemos en la Amazonía. El conocimiento de los jaguares de Yurupari es un conocimiento que se desprende del origen de la anaconda del Yurupari, que es nuestro ancestro, y que nos ha transmitido a través del Yurupari y del Yagé, a través de Tomata del Yagé, que practicamos cada época del año, que son 4 grandes épocas, en la cual nos sirve para purificar la naturaleza, para proteger los animales, para proteger los árboles, los ríos, para curar y para prevenir las enfermedades que vienen causando a los niños de las nuevas generaciones, a las madres de cultivos que son las mujeres, a las madres de la maloca que son las encargadas del hogar, a las madres de niños que son las encargadas de criar nuevos niños para que pueda seguir este conocimiento heredado de generación en generación, para que los animales puedan existir, puedan subsistir, para que los ríos estén puros, no se destruyan, no se contamine, para que los árboles no se destruyan, no se caigan, para que haya muchos cultivos frutales silvestres en la naturaleza. ¿Sí? Para eso se practica un ritual cada época de Yurupari. Y dependiendo de la época se hace la prevención para que funcione bien y esté equilibrado la naturaleza, el medio ambiente. El conocimiento de los jaguares de Yurupari es un factor muy importante para la vida de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Es muy importante también para todo lo que exista en la selva. Es muy importante
porque a través de eso la selva amazónica ha existido durante miles de años, los ríos. ¿Sí? A pesar de que ha pasado muchas cosas, sí, en el mundo occidental, a pesar de que ha intervenido mucho el avance tecnológico, el avance industrial en muchos lugares del mundo, del planeta. La selva amazónica se sigue manteniendo por ese conocimiento que solamente se adquiere a través de una trayectoria larguísima que se trata de procesos de vida, procesos de la naturaleza que cada ser humano debe afrontar y adquirir el conocimiento para ser el protector y el cuidador de la selva, de los ríos. ¿Sí? El conocimiento Heya Yaketioka, que es el conocimiento ancestral, se adquiere a través de la pureza de cada ser humano, ¿sí? A través de cada fase, de cada época que pasa, tenemos que hacer una serie de dieta y purificar el cuerpo, el alma, para poder adquirir ese conocimiento y hacer las prevenciones. ¿Sí? Llevamos miles de años practicando estos rituales con esos conocimientos, ¿sí? Que nos ha permitido sobrevivir durante muchos años, con una medicina propia, con un sistema de salud propio, ¿sí? Porque la selva amazónica no cuenta con ningún sistema de salud occidental, sino que con el conocimiento que ha existido. Sí. Y eso ha mantenido durante muchos años a todos los indígenas y habitantes de la selva. ¿Sí? Entonces, la selva amazónica no es solamente selva, sino que es un mundo, ¿sí? Un mundo con muchas naturalezas, con muchas formas de vida, con muchos mundos propios de la selva amazónica, que no solamente podemos describir que son árboles, muchos conocemos como un montón de árboles en la selva amazónica, pero también tenemos que conocer que es un mundo totalmente distinto, que es muy tradicional, un modelo de vida antiguo que quizás nos puede servir para todo, para seguir sobreviviendo en este mundo. Es el conocimiento de los jaguares de Yurupari. Ok, para la gente que está escuchando, como la idea es como poder darle a gente que no necesariamente entiende esto, que está en ciudades, yo digo, sufriendo de esta desconexión. Porque, por ejemplo, como ejemplos, en Occidente y en grandes ciudades la gente vive con un calendario que no tiene nada que ver con naturaleza, ni con ningún ciclo de la naturaleza. No tiene que ver con los ciclos de la luna, sino el calendario gregoriano es desconectado de eso. Eh, y las formas de vivir también, ¿no? Las formas de vivir con ciclos. Yo, por ejemplo, pensaría que mucha gente de ciudad no sabe que, o mucha gente que vive en países donde hay estaciones, como el otoño, ¿no? El invierno, la primavera y el verano, tal vez no se imaginan que en la selva, que en el Amazonas haya estaciones o haya épocas, como decías ahorita. Podríamos hablar un poco más de todas esas formas en que ustedes crean ese modelo de vida en relación con esos ciclos del... Bueno, las épocas son Rodori. Nosotros allá lo mencionamos Rodori. Rodori es como una fase que tiene la naturaleza cada año. Sí, son cuatro grandes épocas. Que está la época del Yurupari, está la época de frutales silvestres, está la época de gusanos y la última época que es la época de cultivos. Ese calendario fue puesto por nuestros ancestros que son los Ayaba. Lastimosamente esos Ayaba lo podemos ver en piedras marcados, ¿sí? Como desde el origen de la vida. ¿Sí? Ellos dividieron ese comportamiento de la naturaleza para que los humanos pudiéramos relacionarnos con el hombre y la naturaleza, podamos convivir. La primera época, que es la época
de Yurupari que va desde mayo, como desde marzo hasta mayo, que es un calendario totalmente distinto al calendario que podemos conocer por meses y semanas, sino que ya está estipulado desde el origen de la vida en la naturaleza. La época de Yurupari es una época donde es una época donde implementamos el conocimiento más antiguo, conocimiento ancestral, donde practicamos los rituales más grandes del año, que prácticamente va desde marzo, enero, febrero, marzo, abril, hasta mayo. Esa es la época de Yurupari. Durante esa época es una época de mucho cuidado, ¿sí? De mucha protección a todo, a los niños, a las mujeres, a los hombres, a todo lo que nosotros tenemos, de mucho cuidado. Una época de dieta, una época de purificación, una época de mucha responsabilidad. Es una época donde nuestros ancestros Yurupari llegan a la Maloca para que podamos adquirir el conocimiento. Es una época muy pura, muy sagrada. Es una época de mucha dieta, ¿sí? Porque ahí nosotros practicamos el, el ritual más grande de los Yurupari más antiguos desde el origen de la vida, que se originaron desde el principio, ¿sí? Creamos rituales grandísimos cada 10 años, ¿sí? Pero sin embargo, cada año tenemos que practicar un ritual, ahí sea con un Yurupari menor, no con el ancestro, sino que con un Yurupari menor. Sin embargo, cada 10 años son los Yurupari antiguos, los más sagrados. Durante esa época, el sabedor con el conocimiento de los jaguares de Yurupari, con el conocimiento adquirido mediante la práctica cultural, utiliza los materiales ancestrales como el tabaco, como el, el cají, que es el mambe, como utiliza también el berea, que son ceras de abeja, ¿sí? Utiliza el munó, que es el yopo, el polvo de tabaco. Mediante eso él hace la prevención, la curación, la purificación de la naturaleza. Él, mediante eso, pues, él previene o cura las enfermedades que vienen de la naturaleza para afectar a los niños, como la gripa, peste, dolores de estómago, todo lo que pasa. Él protege y hace la limpieza mediante el ritual de Yurpari. Y a la vez, él hace un rezo para que durante el año no le cause enfermedad a los niños, para que sea un buen año, para que haya prosperidad, para que haya esto como muchos cultivos, ¿sí? Para que la naturaleza tenga muchos frutales silvestres, para que los animales puedan comer esos frutales silvestres, para que haya abundancia de peces, para que haya abundancia de comida, para que haya abundancia de cultivos en la chagra, para que crezcan buenos cultivos, para que durante el trabajo que se realice diariamente en la chagra, en la selva, en la maloca, en los ríos, no le cause enfermedad o no haya algún accidente o no haya alguna mordedura de culebra o todo eso él hace la prevención en esa época, que es la época de Yurupari. Entonces, pero a cambio de eso tenemos que hacer muchas dietas, no tenemos que comer comida, no así comida grasosa, comida no permitida. Muchas cosas tenemos que hacer dieta, todo. Los niños, las niñas, los jóvenes, las abuelas, los abuelos, todos tenemos que hacer dieta durante el proceso del ritual, porque ahí él está utilizando un conocimiento muy puro, muy ancestral para purificar la ¿Cuánto tiempo dura eso? Eso depende del Yurupari. Si el Yurupari es muy antiguo, dura un mes, ¿sí? El Yurupari ancestral, que es muy delicado, entonces por eso necesita un mes de dieta, como mínimo un mes de dieta. Y si es un Yurupari no tan antiguo, pues es como 15 días de dieta. Entonces nosotros tenemos que prepararnos mucho antes, como un mes antes, para poder realizar ese ritual. Mm. Eh, en ese momento todos, después que el sabedor hace ese rezo, hace esa curación de prevención mediante
las ceras de abeja. Él quema las ceras de abeja para que el humo que salga de las ceras de abeja lo pueda oler toda la naturaleza, los animales, todo. Y él quema esa cera y lo empieza a ahumar en la maloca, en el patio, en la selva, purificando la naturaleza. ¿Sí? Y es una persona muy especial que también quema las ceras de abeja, que es una profesión también muy grande, porque él es el que está repartiendo el conocimiento ancestral. Entonces, por eso es esa época, la primera época, que es la época de Yurupari. Después de eso viene, ya de mayo, junio, julio, viene la época de cultivos, de frutales silvestres, ¿sí? Y esa época de frutales silvestres depende del rezo que haya hecho en la época de Yurupari. Si el sabedor no hizo un buen rezo para la naturaleza, para los cultivos, para todo eso, para que haya abundancia de frutales silvestres, los árboles no dan frutos. No dan frutos. Mucha escasez de frutales silvestres. Eh, en esa época también es como la reproducción de los animales, ¿sí? Okay. En la época de frutales silvestres. Porque todas las lapas, las guaras, todos los micos, todos van a comer esos cultivos, frutales silvestres. Entonces por eso ellos se reproducen en la época de frutales silvestres, que es desde el mes de junio, julio, agosto. Entonces hay mucha abundancia. Ahí se tiene que hacer otro ritual, porque estamos recibiendo lo que le ofrece la naturaleza, que son los frutales silvestres. Tenemos que hacer como una ofrenda, ¿sí? De muchos frutales silvestres. Ya sea, tenemos que hacer, eso se llama dabukuri, eso no se llama en el mundo tradicional, no es ofrendas, es un dabukuri. Okay. Es un ritual donde nosotros recolectamos muchos frutales silvestres, de todas las clases que abundan en esa época. Y nos unimos muchos grupos étnicos, a veces en una maloca, para comer todo eso en conjuntamente, esos frutales silvestres que nos ofrece la naturaleza. Y por eso él tiene que hacer otro rezo, tiene que otra vez proteger, purificar, rezar a la naturaleza para que próximamente siga dando más frutales silvestres, más frutos. Entonces por eso tenemos que hacer un ritual. ¿Mm? Y se danza mucho las danzas de pescado, Waibasa, ¿sí? Okay. Se danza en esa época se danza esa danza y se toma yagé también. Otra vez uno ve Yurupari, pero no es el Yurupari ancestral, no que es un Yurupari joven, que sí es creado por los humanos, pero con el alma del Yurupari ancestral. Eso es lo que nosotros llamamos eh, Jérica Samana, dicen los barazanos. ¿Sí? Entonces, esa Perdón, ¿qué es la danza del pescado? danza de pescado se llama lo que se danza en esa época. Okay. Ujú. O Vaibasa, Vaiba, dicen nosotros decimos Vaiba. Eso es lo que se danza. ¿Sí? Ahí es pescado, ¿no? Sí, Vai es pescado. Entonces, danza de pescado, Vaibasa. Hacemos ese ritual. ¿Viste? En ese momento también abundan muchos peces, de la reproducción de los peces. ¿Sí? De reproducción de los peces. Ahí nosotros llamamos el piracemo, es una reproducción de peces, de los peces más finos del Pirá, del río Leche, o Diama, decimos nosotros, un pecuaria. ¿Sí? Ahí abundan muchos peces, los peces más finos se reproducen en esa época. En esa época también hay subienda de peces que vienen desde el Río Negro, llegan hasta la cabecera del río Piraparaná. Todos esos peces que vienen desde allá, nosotros ya desde el principio, que es nuestro origen, vienen desde allá, desde el río Leche, subiendo por todo el Amazonas, por todo el Caquetá, por toda la Papori, hasta llegar al río Piraparaná. Ellos merecen también un rezo, ¿sí? Una curación, una prevención, para que los peces sigan abundando, sigan subiendo desde los ríos grandes hacia los pequeños. Sí.
porque si no se hace el rezo ellos no suben y no hay peces, se acaban los peces. Para esa abundancia se debe hacer una prevención mediante el cají. Se le echa al río para que ellos suban, quieran subir al río, ¿sí? Y se reproducen los peces más finos. Todos los peces vienen desde allá, desde el principio, desde el origen del río, para comer el huasaí. El huasaí son frutales silvestres. Entonces ellos suben desde allá para llegar a ese lugar y comer ese huasaí para ellos es una comida muy fina, ¿sí? Que le ofrece la naturaleza. Entonces por eso hay subiendo de muchos peces. Los ríos crecen. Los ríos crecen para expandir todos los peces en los caños más chiquitos. ¿Sí? Los ríos crecen. Ahí es una época de mucha lluvia también. Mm. Mucha abundancia de micos. Mucha abundancia de chajocos, de tucanes. ¿Sí? Para que ellos. Es como la época de más abundancia De más de abundancia de vida, vida. de frutas y los humanos quieren las frutas y los peces quieren las frutas Todo el también. mundo. Todo. Entonces esa es la época de frutales silvestres. ¿Sí? Y ese es el ciclo de vida de la naturaleza. Por eso la naturaleza es importante, tiene vida, por eso ha existido, porque esa es la manera de proteger. Esa es la relación que el hombre tiene con la naturaleza. Justamente te quería preguntar también que habláramos de eso. El conocimiento y todo el pensamiento de Yurupari, para la gente de ciudades piensa que es un conocimiento oral, ¿no es cierto? Que es un conocimiento que se ha transmitido durante cientos de miles de años de manera oral. Pero como decías el otro día, no es solo oral porque todo está escrito y, y ustedes escriben y leen en el territorio mismo, ¿no es cierto? Podrías como seguir como hablando de las otras épocas, pero a partir de ahí, como de cómo en realidad, para la audiencia, para hablar en términos de científicos, en términos genéticos, por ejemplo, la vida en el planeta Tierra es como una conversación genética, ¿no es cierto? Toda la memoria genética del planeta está contenida en la comida, en la naturaleza y la vida, eh, gracias a la reproducción, gracias al sexo, pues se transmite y ese conocimiento sigue vivo. Pero es el conocimiento de la vida entera, ¿cierto? Sí, eso es el conocimiento nuestro, ¿sí? O de la Amazonía, de los que habitamos en esa selva. La naturaleza es casi la vida propia de nosotros, ¿sí? De cómo vivimos. Si la naturaleza es como un ser, ¿sí? Que si usted le quita un pedazo de la tierra, un pedazo de la selva, un pedazo de cosas sagradas como el oro o como cosas que existe ahí, se desangra, ¿sí? Pierde el control, pierde el equilibrio. Causan muchos terremotos, inundaciones. Si la naturaleza se desequilibra, si nosotros empezamos a tocar cosas que no debemos tocar, es como nuestra propia vida. Entonces cada vez que la naturaleza siente un dolor o no está funcionando algo bien, nosotros directamente detectamos qué es lo que está pasando. Y para poder vivir en esa selva, hay que nacer allá y hay que conocer todo lo que es la naturaleza, todo lo que nos quiere decir, cada noticia, cada cosa que nos da. Porque todos los animales, todos los pájaros, todos los peces, todos los árboles transmiten una información, ¿sí? Que nosotros podemos identificar, que nosotros lo podemos leer, que nosotros lo podemos descifrar, ¿sí? Que a veces, muchas veces los ríos o los árboles o el viento, ¿sí? O el aguacero o la lluvia o el agua o el sonido de los pájaros nos transmiten mucha información, ¿sí? Nos dan muchas noticias, ya sea para el futuro o lo que está pasando, acontecimientos que va a ser, que va a suceder. La naturaleza nos informa. Nosotros los desciframos porque ese conocimiento también se originó así, esa información se originó desde el principio de la vida, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros desciframos un pájaro, ¿sí? Que a veces nos dice
picarisui, nos dice el pájaro. Entonces directamente hay una noticia mala para nosotros. ¿Sí? Y no pasa más de un día que le llegue una noticia, ya sea la muerte de alguien, ya sea una enfermedad muy grave, ¿sí? Entonces nosotros directamente, bueno, ese nos dio esa información. O a veces uno va de cacería y el pájaro dice, bit, 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 es porque uno va a perder el tiempo. Dice, no, no vaya que ya su cacería le va a ir muy mal. ¿Sí? Sin embargo, uno se va. Claro. Y cuando uno regresa a veces le va mal en la cacería y uno dice, el pájaro tenía razón. Y O a veces, y uno de terco se fue. sí, o a veces dice, pi, 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 y uno dice, ay, me va a ir bien. Claro, me va a ir bien. ¿Sí? O a veces uno va y, y, y aunque él dice, pi, 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 a uno le va mal. Entonces uno puede, no, pues no solamente habla de la cacería, sino que de su vida propia, que usted está bien de salud, que su familia está bien, que usted está bien, ¿sí? Eh, Esas cosas nosotros las podemos leer, ¿sí? O a veces el viento, ¿sí? Cuando llega bum, bum, y empiezan a toc, 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 toc. Los seres de la naturaleza, los sapitos, todos esos insectos empiezan a despertar y a como a alarmar, toc, 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 antes de que ocurra algo terrible. Eso ocurría antes, hace más de 100 años, cuando se declaraba una guerra con otra tribu, ¿sí? Cuando iba a haber algún desastre, ¿sí? O cuando iba a haber un gran relámpago, un gran trueno. Nosotros podíamos, eso era una alerta de decir, oiga, va a pasar algo, alístese, ¿sí? Entonces nosotros muchos ancestros dejaron eso para que pudiéramos alarmarnos de muchas cosas, ¿sí? Y no solamente era alarmar a veces no solamente ya después, hace poco, no alarmó solamente de guerras entre tribus, sino que alarmó de cosas que iban a llegar de otro mundo para la naturaleza. Lo que hoy en día podemos ver, la tecnología, todas esas cosas, ¿sí? Y, y así nosotros podemos leer muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas. Ese conocimiento se le enseña a los niños, o sea, el conocimiento que nosotros adquirimos no es a través de la escuela, no es a través de lo escrito, ¿sí? Sino que a través de aprendizaje práctico, ¿sí? De ir a la selva y saber qué es lo que está ocurriendo con los árboles, con los pájaros, con los ríos, que nos transmiten mucho conocimiento, ¿sí? Con el viento, ¿sí? Con la caída. A veces cae un pedazo de rama de grande antes del camino, o sea, antes de uno es porque algo malo está pasando allá enseguida donde usted va, ¿sí? Los conocimientos se le va enseñando a los niños, es muy práctico, ¿sí? O sea, la visión, los oídos son muy importantes para nosotros, el olor, ¿sí? Hay un buen ejemplo, me estaba leyendo un libro de un chef y como gente en la ciudad y gente en Occidente que se reconecta y puede comenzar a volver a leer a la naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, en agricultura industrial es como, salió maleza, córtela, ¿no es cierto? Pero entonces, este chef trabajando con un asesor que conoce bien la tierra, comenzó a entender que cuando, por ejemplo, había un tipo específico de maleza, quería decir que le faltaba tal nutriente al suelo, ¿no? Y entonces hay un movimiento alrededor del mundo muy interesante de gente occidental viviendo en ciudades y todo, pero volviendo a comprender un poco a su manera la naturaleza, ¿no? El lenguaje de la naturaleza. Entonces, volviendo al tema de los ciclos, todas estas épocas del año, para ustedes es como un relojito, ¿no? Pues como que año tras año Sí. ocurre bien en la misma época, digamos. ¿Eso ha cambiado en los últimos 10, 20 años? O... Yo creo que eso existe. De pronto las personas han cambiado un poco, pero la naturaleza no ha cambiado, ¿sí? Eh,
La otra, bueno, son 4 épocas, porque la otra época es la época de gusanos, Ok, ¿sí? sí. La época de insectos, la época de muchas enfermedades, la época fuerte, la época agria, la época mala, ¿sí? Es la época de gusanos. El espíritu maligno de los gusanos, también se despierta desde el origen, ¿sí? Desde el principio, desde el origen de la humanidad, que ha existido siempre. Se despierta en esa época con ansias, con ganas de comerse las almas de los seres humanos, ¿sí? Esa época es donde causan muchas muertes, muchas pérdidas. Se despierta con toda su maldad, con toda la peste, con todas las enfermedades graves, con todas esas cosas. Entonces por eso tenemos que hacer un ritual fuerte antes de esa época. Ya terminando la época de cultivos, tenemos que preparar y hacer un ritual de Yurupari antiguo para proteger la naturaleza, para proteger todo antes que llegue esa época maligna. Ujú. Y hay muchas clases de insectos fuertes que uno no ve normalmente, que abundan en esta época, ¿sí? Y la última época es la época de cultivos, la época dulce, Ok. ¿sí? La época dulce, que va desde noviembre hasta enero. En esa época abundan muchos cultivos como la piña, el maíz, el plátano, o sea, la época dulce, ¿sí? La gente que han sembrado muchos cultivos adquieren muchas frutas, muchos cultivos en esa época. Ese, ese ciclo de vida, son 4 épocas que nosotros contamos con un año, pero ese ciclo de vida también se descifra en cada día, Ok. ¿sí? Que hace que nosotros podamos como medir el día, ¿sí? Son 4 épocas. La primera época, ya hablando del día, que es la época desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana, es la primera época, que es la época del Yurupari. Ujú. De las 12 del mediodía, de las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía es la época de frutales silvestres. Del mediodía hasta las 6 de la tarde es la época de gusanos. Y de las 6 de la tarde hasta la medianoche es la época de cultivos. Ahorita dijiste que la época de gusano era la época agria y que luego la época Dulce, dulce. sí. Y las otras dos también tienen La época época como... de conocimiento, que es la época del Yurupari, Ok. ¿sí? Y la época de abundancia de cultivos, de frutales silvestres, la época de reproducción, ¿sí? Vale. Son esas 4 épocas. Y ese ciclo de vida es lo que nosotros manejamos todos los, toda la vida, hemos manejado eso. Pero usted puede definir el año, ¿sí? Ujú. Porque usted está en la época de frutales silvestres, que es la segunda época. Usted puede decir, bueno, aquí empiezo mi año y cuando llegue la próxima época termina mi año. Ah, sí. Sí. Ok. Ya cuando usted es un sabedor y hace su ritual, diciendo, voy a hacer mi gran ritual en la época de frutales silvestres. O sea que su año termina en la próxima época. Sí. Pero no es que estás comenzando, o sea, sigue, arranca desde la época de frutales No silvestres y no es que arranca. la esté convirtiendo en No. época de Yurupari ni nada de eso. Esas épocas están como Sí, ya fijas. están definidas. Ya, ok, ok. Pero su año usted lo define o su ciclo usted lo define desde el año, desde la época que usted quiera. Normalmente la primera época Ujú. es la del Yurupari, frutales silvestres, gusanos y cultivos. Pero usted puede decir, no, pero es que yo no quiero que mi ritual, sí, que mi ritual empiece en una época de cultivos y ya en la primera época que es Yurupari, se termine mi ciclo. Porque yo quiero que se cumpla mi año en la próxima época. Y así usted puede ir trabajando su propio calendario ecológico. ¿Y qué hace que alguien quiera comenzar su año en en otro En otra momento? época, el ritual que usted practica. Sí. ¿Pero con algún objetivo específico? Mm, Eso más que todo ocurre cuando usted va a procrear
como decir apóstoles, como decir ahijados, como decir aprendices suyos. Ok. ¿Sí? Entonces, si usted ya siente que su voluntad o que su capacidad de hacer prevención, de hacer curación, de seguir trabajando en esos conocimientos tradicionales, se le están agotando, va a tener la necesidad de crear otros alumnos suyos, ¿sí? Otros aprendices suyos, para que usted pueda heredar su conocimiento. Ujú. Y usted define en la época que usted quiera. Y ahí es donde usted crea su calendario. ¿Sí? Normalmente es en la época del Yurupari, pero algunos lo hacen también en la época de frutales silvestres. Y usted ahí hace su ritual y le enseña todo lo que usted sabe a sus, a sus nuevos aprendices durante 1 o 2 años. ¿Sí? Que pasarían 2 calendarios ecológicos, Ujú. que pasarían 8 épocas. Sí. Y 8 épocas podemos decir que equivale a 2 años. Durante los 2 años tiene que enseñarle todo lo que usted pueda para que ellos puedan seguir adquiriendo el conocimiento y seguir protegiendo la naturaleza. ¿Sí? Para hacer referencia a lo que nos contaba Bárbara más temprano y a la pregunta que ya contestó el sabedor hace 20 años, hablemos del cají. Del cají. Sí, y por qué la coca es una planta sagrada que representa, cuál es su origen y Bueno, por qué es tan importante. el cají es la mata del mambe, ¿no? Ese, ese es el símbolo del hombre, ¿sí? Del hombre con conocimiento, con valentía y protector de la naturaleza. Desde el principio de la humanidad, esa mata de mambe fue la primera que se originó para la conexión del conocimiento y el hombre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es tan importante esa mata pequeña, esa matica? ¿Sí? Porque mediante eso, mediante el mambe, ¿sí? El mambe no es simplemente eso, un polvo que podemos mambear, sino que el mambe trae mucho conocimiento, impulsa mucho conocimiento al ser humano. ¿Sí? Es la planta más sagrada porque fue la primera planta que se originó antes de todas las demás plantas, Okay. dando inicio a la vida del hombre. ¿Sí? De cuando existió la evolución o la creación de la naturaleza, la creación de lo que hoy en día existe, los ancestros primeros crearon la mata de mambe. ¿Mm? Con eso traía los conocimientos del hombre, de la vida del hombre, los comportamientos del hombre frente a la naturaleza y a la sociedad tradicional. Wow. Ujú. Ujú. Con eso adquiría. Ese es como el símbolo del hombre, la vida ejemplar del hombre. ¿Sí? Está contenida. Está contenida en mucho conocimiento tradicional del hombre, de los valores del hombre, del comportamiento del hombre. Usted como hombre, ¿cómo se debe comportar? Los hombres que mambean en nuestra sociedad ya son hombres respetables, porque antes de sembrar una mata de mambe, tiene que aprender todos los valores para cuidar una mata de mambe. Es una mata muy delicada, que se requiere de mucho cuidado, que se requiere de mucha protección, ¿sí? La mata de mambe es el alma del hombre. Se tiene que respetar esa mata. Cuando se originaron los primeros hombres, nuestros ancestros allá, ¿sí? Indicaron los valores y los principios para poder adquirir, para poder tener esa mata. Primero, tiene que ser una persona muy calmada para poder mambear. Tiene que ser una persona que piensa siempre en lo positivo. Tiene que ser una persona que respete sus principios, ¿sí? Que respete la existencia del Yurupari.
una persona que quiere escuchar los consejos de los mayores, una persona que quiera seguir practicando su práctica tradicional, que quiera seguir aprendiendo sus conocimientos tradicionales. Y más que todo es que cuide lo que usted tiene, porque es como tener un elemento de mucho valor, ¿sí? Entonces los primeros hombres dieron esos valores antiguos, ¿sí? El respeto, el cuidado, la tolerancia, ¿sí? La responsabilidad. La mata traía todos esos conocimientos. El respeto en todo sentido, hacia los demás, hacia su propia vida, su propia cultura, ¿sí? Y, y cuando yo hablo de una persona responsable, es que es responsable de su conocimiento, es que es responsable de su maloca, de su sociedad, de la gente que usted tiene, ¿sí? Y además de eso, es con la conexión del conocimiento con el hombre. Cuando usted se sienta a mambear, el mambe le permite concentración, ¿sí? Le permite concentración cuando usted escucha historias, cuando usted escucha que Tioca, que le está contando el mayor o el sabedor. El mambe lo que hace es que usted se concentre, que usted se dedique a eso, ¿sí? Y para eso nació la mata del mambe, ¿sí? Y es el tesoro más grande de todos los hombres de la Amazonía, de los pueblos indígenas. El hombre que no tenga mambe simplemente no es hombre, ¿sí? Entonces, eso fue Perdón, y entonces uno cuida de su propia mata de mambe. claro. Usted tiene que tener su propia mata de mambe. Usted tiene que tener sus propios cultivos. Para un ritual se necesita mambe porque el ritual es un momento de concentración, un momento de respeto, un momento de tolerancia, un momento de adquirir conocimiento. Por eso en cada ritual que usted vaya, cada hombre que entre en ese ritual tiene que tener su propio mambe, ¿sí? Y eso es respeto hacia el ritual, respeto hacia los demás. Entonces cada hombre tiene que cultivar su propio mambe y cuidar su propio mambe. Es un trabajo muy duro cuidar el mambe, proteger el mambe, abonar el mambe. Es una técnica muy especial para quitarle la hoja y elaborar el mambe, ¿sí? Entonces por eso cada uno tiene que tener su propio mambe. Y si entiendo bien, es una combinación de hoja de cají con cenizas de Sí, yarumo, ¿no? es una combinación, sí. Uno saca la hoja de mambe y, y luego va a un rastrojo, que es un monte que recién están haciendo, después de tumbar una chadra o hacer algo, sale el guarumo. Sí, el guarumo son hojitas blancas, es un árbol con hojitas blancas, que uno lo quema y la ceniza queda bien blanquita. Con eso se le mezcla al mambe después de tostar y después de pilar, ¿sí? Ya cuando esté polvado se le mezcla. Y mediante una corteza de palo se le empolva y se saca solo el polvito de puro del mambe, ¿sí? Esa mezcla se hace para que el mambe no sea fuerte. El mambe es agrio, Ok. ¿sí? El mambe es muy agrio y es muy fuerte. Entonces se le hace como la combinación con el guarumo para que eso no sea tan agrio y pueda saber un sabor a dulce, ¿sí? Y además eso, pues, si usted mambe harto, eso se queda seco y se le asienta un rato. Entonces por eso se mezclan dos, es la única mezcla que se hace. Pues qué bueno porque queda delicioso, queda como dulcecito. Sí. Sí. Sí, entonces por eso esa mata de mambe es importante, Ujú. ¿sí? Es muy importante. Es uno de los elementos sagrados del hombre o de la vida de la naturaleza. No solamente del hombre, porque ya la mujer también come el mambe. Las mujeres que son
que son luchadoras, que son madres de malocas, dueñas de cultivos, son mujeres mambeadoras. Las respondedoras de danza, que son mujeres muy importantes, son las mujeres que mambean, mujeres trabajadoras, mujeres responsables, respetuosas. Sí, es como el protector de los valores ancestrales. Es la que contiene los valores ancestrales. ¿Sí? Los que mambean ya no pueden estar gritando, ni buscando problemas, ni así cualquier cosa. Son personas respetuosas, son personas de mucho conocimiento, que se respetan. ¿Sí? Por eso es tan importante el mambe para la sociedad. ¿Sí? Entonces, por eso la mata es muy sagrada. Sí, Sí. sí, sí. Fascinante. Mm. Maipu, ¿hay algo que no te haya preguntado de lo que quisieras hablar que consideres importante? Mm, Creo que también es esto, la mata del tabaco. Ok. Sí. La mata del tabaco. Supongamos que cuando yo hablo del protector de los valores, ya cuando hablamos de la existencia de la mata, ¿sí? Estoy hablando ya después de la evolución. Porque antes de eso, el mambe ya existía. Ujú. ¿Sí? El mambe fue creado antes de que el hombre existiera. Cuando empezó el conocimiento a existir, el conocimiento siempre ha existido. ¿Sí? Cuando existía eso, el alma del mambe ya existía. Y por eso antes de que los hombres se originaran, se evolucionaran, cuando los ancestros crearon la naturaleza, crearon directamente los cuencos sagrados. Y los cuencos sagrados están hechos también, contienen también el mambe, ¿sí? Y también el tabaco, el polvo del tabaco, Ok. ¿sí? Entonces son dos cosas que son a la par muy importantes, ¿sí? Entonces por eso existe el mambe y el tabaco. Eh, el tabaco nosotros lo olemos, ¿sí? Lo olemos y lo guardamos en un caracol. Lo olemos para que nuestro cuerpo, nuestra vida o nuestras almas también tenga una conexión con, con la espiritualidad, con el conocimiento, ¿sí? Ok. Ya en el momento de que nosotros mambeamos, olemos el polvo de tabaco y luego mambeamos, nos estamos conectando con el conocimiento, ¿sí? Con el conocimiento. Por eso el tabaco, la mata de tabaco es también de mucho cuidado, también es muy importante al igual que la mata de, del mambe, de coca, ¿sí? Y, y por eso que el tabaco para nosotros es tan importante porque poco es muy escaso y solamente los que son muy responsables, los dueños de la maloca son los que tienen el polvo de tabaco. También son muy respetados, ¿sí? Es muy importante. Toda la persona que vea el tabaco lo cuidan, lo protegen, lo abonan. No le hacen daño a la mata porque es un ser, es un ancestro, ¿sí? Son los materiales en vida del mundo espiritual, ¿sí? Entonces por eso esos dos elementos son muy importantes. Al igual que el carayurú, ¿sí? El El carayurú carayurú es... es una mata, es un bejuco que nace de la tierra, que se originó cuando después que destruyeron a la anaconda, al jeji, ¿no? Ellos en vida los destruyeron para que pueda existir en el mundo espiritual. Él se desangró y de la sangre pues se creó la mata del carayurú. Especialmente que fue entregada a la hija del Anomikumu, ¿sí? Eso también es importante para las mujeres, muy importante, ¿sí? Las mujeres cuidan la mata del carayurú como si hubiera estado cuidando la mata, el hombre a la mata de la coca y del tabaco. Ellas los cuidan, porque con ello
con el Carayurú se puede proteger a las mujeres, a los niños. Niños recién nacidos deben estar curados, deben estar prevenidos, deben estar purificados a través del, protegido también a través del Carayurú. Sí, el Carayurú es supremamente importante para las mujeres, hace parte de la vida de las mujeres. ¿Y siempre se usa Cuando se en pintura? pintan, cuando nos pintamos todos, es porque es una manera de decir que estamos vivos, ¿sí? Que estamos vivos, que estamos felices y que aún seguimos existiendo en la naturaleza, en la vida, ¿sí? Es una manera de expresarnos para demostrar la buena vida de cada ser humano. Entonces, además de eso, con el Carayurú, a los niños recién nacidos, después de un ritual, siempre se le unta el Carayurú y se le hace prevención. Por eso, cada niño tiene una bolsita hecha de corteza de palo, de Carayurú y una bolsita de mambe, los niños. Es como el kit de protección, ¿sí? ¿Y lo cargan? Y lo cargan. Okay. Entonces cada vez que el niño se enferma se le da un poquito de mambe y se le echa el Carayurú. En el ombliguito y en la boquita se le echa el mambe. Cuando crecen ya después ya cuando se van a preparar para adquirir el conocimiento, para empezar a ser danzadores, oradores, curadores de enfermedades, protectores de la naturaleza, esas bolitas de Carayurú se reemplazan ya con el caracol, ¿sí? Con el tarro de mambe y con otra bolsa de Carayurú, que es especial, que es como decir, llega a una nueva fase donde ya va a ser una persona que protege a la naturaleza, entonces por eso se protege, ¿sí? Cambia ya esas bolsitas se quedan con la mamá y ya para entrar con el papá a una fase ya más espiritual se cambia con el caracol. Ese es el momento en que el niño se vuelve adulto, Se vuelve digamos. adulto. ¿Y qué edad es? Es a los 8 años. A los 8 años ya empieza, Igualito a las ciudades. ya, a los 8 años ya empieza un proceso nuevo, que es un proceso, empezamos a enfrentar una vida para cuidar la naturaleza, nos preparamos para eso, para cuidar la naturaleza, para cuidar los ríos, para hacer curaciones, prevenciones. Hace más de 200 años existían los sabedores más puros, cuando todavía no existía la intervención del mundo occidental ni en ninguna tecnología, cuando no existía el noviazgo, cuando no existía eh, muchas cosas, muchos antivalores que hoy en día se ven, ¿sí? Los sabedores todos teníamos una estricta o estrictos reglamentos o normas o formas de vida donde creábamos los sabedores más puros, ¿sí? Llegaban a ser adultos y eran virgen los hombres, ¿sí? Así crecían. Eran los únicos que podían ver a los ancestros, a los Allaba. Eran los únicos que podían hacer que los dioses ancestrales que nos dieron la vida, el origen de la humanidad, de la Amazonía, de la selva, que nos dieron la ciencia, la forma de vida, que nos dieron ese conocimiento, eran los únicos sabedores que hacían que esos seres espirituales se convirtieran en personas y pudieran llegar a sentarse en el momento, en la silla, en realidad, en persona, y pudiera ayudar a hacer una prevención a la humanidad. Esos eran los sabedores puros, hace más de 100 años atrás. ¿Sí? Hasta hace poco, cuando ya empezó, digamos que el mundo occidental con la educación contratada, con la iglesia, con muchas cosas, llegaron a la Amazonía a intervenir esa forma de vida, esa ciencia que durante miles de años existió. Ya los niños no eran puros, ¿sí? Poco a poco los valores se fueron como disolviendo uno con el otro, ¿sí? Con la iglesia o con la educación, con la enseñanza en un salón o en una iglesia.
las malocas, fueron identificadas como una costumbre diabólica, ¿sí? Todo eso en red empezaron a hacer que toda la vida de los indígenas no fuera tan pura, ¿sí? Por eso ya hoy en día muchos sabedores, muchos grandes sabedores, simplemente lo pueden ver a nuestros ancestros mediante los rituales de Yurupari y mediante los momentos de Yahé. Cuando tomamos Yahé, llega una etapa donde nos conectamos con el mundo espiritual totalmente y dejamos este mundo. Y los podemos ver simplemente mediante el Yahé. Y podemos hablar con nuestros ancestros. No los podemos ver, pero los podemos escuchar mediante la tomata de Yahé para prevenir y curar, hacer la protección, ¿sí? Porque antes no era así. Los sabedores puros lo convertían en los dioses en persona, nuestros ancestros en persona, para que le ayudaran a hacer la prevención a la humanidad. Y esas generaciones de tribus indígenas que eran hechos la prevención por nuestros ancestros, vivían muchos años sin enfermedades, con buena prosperidad, con buena abundancia de cultivos, de frutales silvestres, de animales, ¿sí? Porque los mismos dioses ancestrales que crearon la naturaleza eran los que hacían la prevención, ¿sí? Ah, claro. Ujú. Sí, entonces, muchos años eran generaciones, muy buenas generaciones de vida, Ujú. ¿sí? Pero ya como le dije, con la intervención del hombre, esa pureza de conocimiento se fue terminando. Hoy en día existe, ¿sí? Hoy en día se puede preparar a un niño desde la barriga para que sea un niño, un sabedor muy puro y pueda bajar otra vez a los ancestros en persona para que pueda proteger el mundo, ¿sí? Para que pueda proteger toda la selva amazónica para el mundo entero. Entonces, ese conocimiento es único, es puro, ¿sí? Que nos han servido durante muchos años, Claramente, sí, ¿sí? sí. Como a veces uno ve que nuestros grandes sabedores o abuelos, mediante la tomata de yaje o mediante se duermen en un momento y se convierten en jaguares y ven las enfermedades que ocurren en el mundo, en la naturaleza, ¿sí? O muchos pensamos que es como un misterio, que una persona ya muriendo, muriendo de cáncer, y llega un sabedor muy, muy antiguo, muy puro, y, y lo pueda calmar mediante un soplo el dolor que ha sufrido durante 15 días en menos de 5 minutos, ¿sí? Mm. Es como un misterio. Eso existe. Hay sabedores que son así, que directamente pueden sacar una enfermedad con una vista y con un soplo y sacarlo en las manos y dejándolo sano, ¿sí? Entonces, eso nos ha servido. Ese es el conocimiento que nosotros tenemos y con lo que hemos vivido. ¿M? Cuando le muerden la culebra a alguien, ¿sí? Una serpiente le muerde. eh, de pronto una serpiente, digamos que mortal, le muerde a una persona y llega ese sabor cuando ya se está muriendo la persona y con un cigarrillo le sopla el veneno y le quita el dolor. ¿Cómo ocurre eso? ¿Sí? Sí. Son cosas que hemos vivido, que vivimos. De esa Ujú. manera vivimos nosotros. Ese es nuestro sistema de salud, Sí, claro. ¿sí? Podemos decir que es como hacer una cirugía. Pero ¿quiénes son los cirujanos? Son los mejores médicos, ¿sí? O los que más han estudiado. Así es el conocimiento tradicional. Los que más se han dedicado, los que más han respetado las normas, son las personas que pueden curar de esa manera, ¿sí? Es una forma de vida, que para eso nacimos nosotros. Todos los habitantes del Amazonas nacimos para eso,
para proteger, cuidar los ríos, la selva, los frutales, los animales, la naturaleza, los caños, las piedras, todo, para cuidar eso, para proteger, para saber vivir en ese mundo. Nacimos nosotros, los indígenas de la Amazonía, para poder proteger, porque no somos los protectores de la selva. Somos como los cuidadores de la naturaleza, de la selva, de todo lo que existe. Es como que son los conservadores o los guardianes, los transmisores de Ketioka. Sí, De la de la naturaleza, de la selva mediante Ketioka. Oh. ¿Por qué se dice de los sabedores que son los jaguares? El Yurupari pues es originario de los jaguares, ¿sí? Es un símbolo que nos dieron nuestros ancestros, ¿sí? Jaguares de Yurupari, Heyaya. El término Heyaya es muy difícil de traducir, porque cuando decimos Yay, o sea, vamos a decir jaguar, Yay, es como decir la persona especial para eso, para alguna cosa, ¿sí? Sí. Pero entonces los jaguares de Yurupari, los Heyaya, ¿sí? En sí ellos son los dueños del conocimiento, ¿sí? Los Heyaya. Entonces me ocurre un chiste que decía el viejo Isaac, ¿sí? El Isaac Macuna, que más o menos esa entrevista, ¿sí? Decía, ¿qué son los Heyaya? ¿Sí? Si Heyaya es un jaguar, si Yay es un jaguar y G es el Yurupari, o sea, jaguares de Yurupari, ¿quién es ese jaguar de Yurupari? O sea, ¿o dónde existe? Que le preguntaba Roberto al viejo Isaac Macuna. Es que le apenas está dando cuenta que el mismo jaguar le está hablando. ¿Sí? O sea, los Heyay ya es como el alma del conocimiento. ¿Sí? Y el que adquiere el conocimiento es un Heyay. Entonces por eso nosotros decimos que los saberos son los jaguares de Yurupari. ¿Sí? O sea, el conocimiento tiene un alma, tiene un alma que es el dueño. ¿Sí? Que desde el origen pues se originó así, y es el Heyay, el jaguar de Yurupari es el dueño del conocimiento, del Ketioka, él es el propio dueño. Pero en el momento de que un sabedor adquiere ese conocimiento, él adquiere el conocimiento del Heyay, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué hace que el sabedor se convierta, haga parte del Heyay? Por eso él es jaguares de Yurupari. Por eso nosotros decimos que el Ketioka, por eso se dice que Ketioka es el territorio de los jaguares de Yurupari, se refiere al territorio del conocimiento, ¿sí? Del rezo, o sea, el territorio del rezo, el territorio del origen, el territorio de todo lo que es la oratoria. Todos esos conocimientos, ese Ketioka es de los jaguares de Yurupari. Ellos son los dueños, ¿sí? Y cuando uno adquiere un rezo, ya cuando yo sé rezar una fiebre, un dolor de estómago, un dolor de espalda, yo ya estoy adquiriendo el conocimiento de los jaguares de Yurupari, de los dueños de los jaguares de Yurupari. Por eso yo ya hago parte de los jaguares de Yurupari, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de Heya y Ketioka, se refiere al conocimiento, al rezo, a las diferentes clases de conocimiento que tenemos nosotros, ¿sí? La danza también es el conocimiento de los jaguares de Yurupari, la oratoria también, el rezo también, la prevención, todo eso. Esos conocimientos son de los jaguares de Yurupari. Por eso que el Yurupari es importante. Jaguar de Yurupari, Heya y Ketioka, ellos son los dueños, ¿sí? Los dueños del conocimiento son los Heya. Entonces, qué bueno. Como el alma del conocimiento, ¿sí? Entonces ya el sabedor puro, el que es más sabedor, él se duerme, ¿sí? Y mediante su conocimiento él se despierta, se convierte en un jaguar. Entonces, al adquirir ese conocimiento, nosotros debemos Kapemakani, como la visión
la visión ancestral, ¿sí? O sea, usted ya en el momento de hacer una curación, hacer una prevención o sacar una enfermedad a una persona que está muy enferma, no es su vista, sino que es la vista de los jaguares de Yurupari, ¿sí? Y usted quiere para poder ver la enfermedad y sacar la enfermedad mediante las garras de los jaguares. ¿Sí? Él está en usted, ¿sí? El jaguar de Yurupari está en usted para poder sacar la enfermedad de alguien que está muy enfermo. Son los dueños del conocimiento. Entonces, todo ese territorio existe por ese conocimiento. Por eso que no decimos el conocimiento de las personas, sino que el conocimiento de los jaguares de Yurupari, ella y Aquetío, que ese es el territorio de ellos. Qué bonito, porque como lo contás, lo que me hace entender el conocimiento como otro ser vivo, ¿no? ¿Sí? Como el ser vivo original, digamos. Es el propio. Sí. Sí, porque en sí ellos son los dueños, ¿sí? Los que protegen. Simplemente los seres humanos somos como un medio para que se pueda aplicar ese conocimiento, ¿sí? Por eso que debemos tener una serie de dietas muy fuertes, tenemos que tener unas normas muy fuertes, porque ese conocimiento es espiritual, ¿sí? Que nos sirve para proteger la naturaleza, las diferentes clases de naturaleza, la vida. Entonces por eso, y si usted viola un reglamento, ¿sí? El Yurupari con el sonido le dice que no coma nada asado, ni muqueado, ni nada. El mismo sonido lo dice. Pero si usted incumple eso, el mismo jaguar va y le cobra, le quita lo que usted comió. ¿Sí? Sí. Por eso que solo si usted incumple esos reglamentos le aparece el jaguar y lo caza y lo come. Es el mismo Heyay que lo está comiendo. El mismo que le dio el conocimiento. El mismo que le dio el permiso. El mismo que lo adoptó en el mundo espiritual de él. Se lo come. Si es el único jaguar en la selva amazónica que lo puede comer. Es el mismo jaguar de Yurupari. Existen jaguares así normales en la selva, pero ellos nunca le van a hacer nada porque no son los jaguares, son seres de la naturaleza, son los protectores de la naturaleza. Pero el jaguar de Yurupari puede ser que usted mismo sea el jaguar de Yurupari, ¿sí? Entonces usted en una tomata de yagé, si usted ya está en el momento de yagé, usted ya no es usted, sino que es un jaguar de Yurupari. Entonces le puede ocurrir muchas cosas, ¿sí? Entonces con eso cae Macuerí, Capelmacuerí, se puede ver muchas enfermedades del futuro, del pasado, del presente. Entonces en el momento de ya está el jaguar, usted en persona, ¿sí? O sea, ese conocimiento está en usted. Pero para adquirir ese conocimiento, para tener una comunicación con el jaguar, se requiere de un proceso largo. Son ciclos de vida. Si empezó usted desde los 8 años, por ahí a los 45 años, ya puede tener usted ese conocimiento de los jaguares de Yurupari. Ya hace parte de los jaguares de Yurupari, ya hace parte del asiento de los jaguares de Yurupari. ¿Sí? Esos son los Heyaya. Por eso es Heyaya que tiene. Por eso se dice Heyaya, Godomakari. Godomakari es el territorio, ¿sí? De los jaguares de Yurupari. Entonces, como decía el viejo Isaac, ¿quiénes son los jaguares de Yurupari? Pues los sabedores son los jaguares de Yurupari, porque son los que tienen el conocimiento ancestral de los jaguares de Yurupari, que es el dueño del rezo, del Ketioka. ¿Sí? Esos son los jaguares. Bueno, pues muchas gracias. Que tu mensaje, el mensaje de los jaguares de Yurupari, le llegue a un montón de gente. Les ayude en algo.